Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Matei contraataca. Conversamos con la exministra, consultora y columnista Isabel Pla. Es lunes de Animales Políticos. Bienvenidos. Cristóbal Belolio, ¿cómo estás? Te echamos de menos. No se notó, fíjate. Te noté muy suelto, muy lúdico, muy a cargo del programa, te diría yo, el lunes pasado. Sí, pero este programa se hace con 2 animales políticos, así que... ¿Pero cómo te fue? Volviste de Estados Unidos, que lo que ya... Primero entraste, creo que es una buena noticia. Salir no es tan difícil. Entré y salí sin problema, afortunadamente. Sí, además estuve en California, que es un poco un submundo. Bueno, dentro de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué te perdiste? Hoy día uno no se pierde mucho cuando sale. Yo creo que tú estabas al tanto. Pero hemos tenido estas últimas semanas una evaluación ya de los analistas, los comentaristas políticos respecto de si el efecto espuma de Janet Jara, como se dijo en un momento, se ha mantenido, ha sido capaz de preservar ese momentum que tuvo después de haber ganado la primaria, o se ha decantado, o se ha desinflado. Y la verdad es que, aunque uno quiera mirarlo diciendo, bueno, no ha llegado mucho más allá de lo que obtuvo al día siguiente, tampoco se ha desinflado mucho. Yo diría que más o menos ha mantenido, ha preservado lo que obtuvo esa noche, que estábamos hablando entre el 27, 28, 29% en las encuestas. Claro, más o menos el tercio, ¿no? Que es el electorado duro que uno entiende que va a tener Janet Jara, más o menos con independencia de cómo sea su campaña, que es el que ha apoyado al presidente Boric, más o menos históricamente. Se habla también del 38% del apruebo en el plebiscito de 2022, como cifras donde más o menos se va a mover Janet Jara, que evidentemente no le alcanzan para ganar la presidencia, sí le alcanzan para pasar a segunda vuelta, tal vez para ganar primera vuelta, pero no para llegar a la presidencia. Y ahí viene la discusión de, bueno, ¿qué más va a hacer Janet Jara? ¿Cuáles son sus siguientes pasos? Porque me da la impresión de que esta semana fue más bien una semana de reacondicionamiento interno, de ver cómo va a armar equipos, sin demasiada estrategia todavía pública, más allá de seguir surfeando un poco la ola ganadora de la primaria. Sí, yo diría que después de que ganó hubo mucho entusiasmo, lo comentamos aquí, de intelectuales, académicos, incluso políticos cercanos a la ADC. Yo diría que ese entusiasmo sí se ha ido enfriando un poco. En esta especie de campaña, un Marcel para Jara, ¿cierto? Tratar de entregarle un factotum en lo económico que sea capaz de tranquilizar a los mercados, ¿cierto? Sabes perfectamente a lo que me refiero. No le ha ido tan bien, ¿cierto? Hay gente que yo creo que ni le han preguntado, pero se ha anticipado en decir, yo no estoy disponible, claro, ¿cierto? No estoy. Ahora, hay ciertos como apuros de campañas que se nos olvidan como son los tiempos. Boric no tuvo un Marcel nunca. Hasta que tuvo a Marcel, claro, digamos. hasta que ya era presidente electo. Sí. Porque también es muy distinto ir a buscar economistas de prestigio, de relevancia o de primer nivel, cuando tú eres un candidato o una candidata con posibilidades, pero no la favorita para ganar la presidencia. Sí. Es muy distinto a ir al día siguiente de que tienes la presidencia ganada y decir, miren, yo le ofrezco el Ministerio de Hacienda, no le ofrezco ser parte de una campaña. Por supuesto. Entonces también es distinto ver lo que puede hacer Janet Jara. Habrá que ver cómo va avanzando en ese aspecto durante los meses que quedan. Sí, yo diría que con una diferencia. Cuando Boric ganó la primaria, yo diría que el eje retórico, al menos de la agenda, era, no sé, derechos sociales y feminismo. Todavía estábamos un poco también embriagados por el primer proceso constituyente. En cambio, yo diría que ahora, como persistente y porfiadamente la agenda es orden público y economía, pareciera más urgente que ella entregara esas señales. Pero bueno, todavía está en esa pega. La pregunta también es quiénes que están hoy en el gobierno van a salir a reforzar la campaña de Janet Jara. Camila Vallejo, ¿cierto? Ministra estrella de este gobierno, una ministra secretaria general de gobierno que ha sido bien evaluada, básicamente no tanto por meter goles, porque es difícil meter goles en los tiempos actuales, sino porque no le meten tantos, digamos, y con eso ha sobrevivido. ¿Va a salir Camila Vallejo o va a acompañar al presidente hasta el último día, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser otras personas del gobierno que van a ir a engrosar la campaña de Jara? También está por verse. Sí, no tiene tantos nombres. Y de hecho que se habla de Camila Vallejo, que acaba de volver al gobierno, que además es también del Partido Comunista. Por lo tanto, no parece la opción más obvia si tú lo que quieres precisamente es reforzar la idea de que el appeal de Janet Jara es más amplio y llega a otros sectores. No parece el nombre más obvio. Entonces, eso también habla de la debilidad que ha tenido el gobierno de generar desde su riñón muchos nombres que puedan tener un atractivo electoral para una campaña. Tiene a Janet Jara, por cierto, evidentemente ya lo demostró. Tuvo a Carolina Toá, que demostró no ser una carta electoralmente demasiado relevante con su resultado en las primarias, y no tiene mucho más. Entonces no sé si hay tanto que buscar ahí en esas cartas del gobierno. Sí, una cosa que yo no sé si es preocupante o al revés, debería ser signo de alivio en el entorno de Jara, es que
la vez anterior, cuando Boric sacó 26 puntos en primera vuelta, también estaban por ahí los 14, 13, no me acuerdo bien, de Jasna Proboste. Había otro caudal de votos de un mundo que aquella vez Patricio Naya llamó la gran familia concertacionista. Y todos sumando eso, se empinaban cerca de los 40, ¿cierto? Hoy día pareciera que lo bueno de estos 30 puntos, 28, 29 que está marcando Jara la encuesta, es que nadie le ha salido al camino. Se decía que si Carolina Tobar era la candidata, íbamos a tener a alguien por la izquierda, ¿cierto? Se rumoreaba Rodrigo Mundaca. Y se decía que si era Janet Jara, en cambio, la ganadora, alguien le iba a aparecer por la centro-izquierda, ¿cierto? Pero esa persona no ha aparecido. Yo no he visto ni a Frey, ni a Trivelli, ni a Rincón, ni a ninguno de esos nombres que de repente se levanta marcando nada. Tampoco lo he visto con Franco Parisi. O sea, Franco Parisi sí, se ha mantenido, ha subido un par de puntitos, Sí. pero no... Pero es otro animal. Es otro animal político, Franco Parisi. exacto. Pero Harold Mayne Nichols, que uno podría pensar como que podría empalmar con algo así como una sensibilidad de centro-izquierda, porque no sé, uno se imagina Bielsa ahí, ¿no? No ha habido nadie en ese mundo que le haya salido, digamos, al ruedo a Janet Jara. Lo que por eso digo, es bueno y es malo. Es bueno porque nadie más ha dicho yo voy a desafiar su posición en ese mundo, pero es malo porque pareciera que tampoco hay mucho más de dónde sacar. No, pareciera que la izquierda hoy día es eso y no mucho más. Claro, no tiene una reserva a la cual acudir en segunda vuelta de Janet Jara. Tiene que el por 1% sus propios antes. medios acercarse lo más posible al 50 si quiere ser competitivo. Ahora, yo creo que se ha hablado harto del tema de los exconcertacionistas, de esto del Marcel para Jara, digamos, o de alguien de materia económica. Yo creo que para Jara en materia programática su mayor desafío es otro que tiene que ver con ser creíble en temas de delincuencia y orden público. No digo que va a ser su fortaleza, porque nunca lo va a hacer claramente. Ahí José Antonio Caz y Evelyn Matei juegan con gran ventaja, pero tiene que ser capaz de articular un discurso que sea creíble, que le permita ser competitiva en ese aspecto que es fundamental. Y eso yo hasta ahora no lo veo. La única carta que de alguna manera le ha funcionado y que la ha repetido una y otra vez el gobierno y la campaña de Jara, el tema de levantar el secreto bancario, ¿no? Sí. O flexibilizar el levantamiento del secreto bancario en rigor. Pero no basta. Claro, lo que pasa es que O sea, no basta popularmente, digamos, ¿no? es una buena carta porque Sí. funciona en cierto nicho, porque de nuevo apela al tema pueblo versus élites. Sí. Acá hay una élite que de alguna manera está escondiendo algo Correcto. y por eso no es sincera en materias de seguridad. Pero tú no puedes tener solamente esa carta para ocuparla en todo. Esta semana llegó a ser ridículo cuando se conversa, por ejemplo, el tema de esta liberación del sicario en medio de una serie de errores en el sistema, y la respuesta de Janet Jara es levantemos el secreto bancario. Sí. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Entonces, esa carta es una buena carta, la van a usar sin duda electoral y políticamente, porque además es una carta que tiene, me parece, un respaldo en términos de contenidos, pero tienen que ser capaces de articular una visión, porque el tema de seguridad va a estar presente en toda la campaña, porque van a seguir pasando una y otra vez cosas como la liberación de este sicario o hechos de alta connotación pública, y los candidatos tienen que ser capaces de tener un discurso que funcione. Sí. Y la izquierda no lo tiene, y no Sí, lo ha tenido hasta ahora. que es un tema que no se puede evadir. Bueno, Darío Quiroga decía aquí en este programa la semana pasada algo así como, bueno, en Cuba no hay delincuencia. Es difícil que esa sea la bandera. Por ahí alguien decía, bueno, más Estado. Más Estado significa más presencia policial, ¿cierto? Más presencia del Estado en los barrios, donde supuestamente no puede entrar. Pero va a ser difícil cuadrar ese círculo. Ahora, para terminar sencillamente con lo que está pasando por el lado de la izquierda, a mí sí me parece de una hipocresía total, perdóname que lo ponga en términos tan normativos, tan evaluativos, digamos, tan como juicio de valor, lo que está pasando, principalmente en el mundo parlamentario de izquierda, al sacarle el poto a la jeringa, como se dice, en dos cuestiones en las cuales ellos hasta hace poco tiempo atrás no parecían tener muchas diferencias de opinión, parecían todos estar bastante convencidos de que el voto tenía que ser obligatorio, y obligatorio significa con sanción efectiva, ¿cierto? Ya sea por principios republicanos, autogobierno, ya sea por principios de evitar que se elitice la política, porque con voto voluntario votan más las clases educadas, ¿cierto? Ya sea por razones de legitimidad, es distinto un resultado si vota el 90% que si vota el 30%. Y hoy día pareciera que todos esos argumentos que se esgrimieron hace un tiempo atrás en esta discusión doctrinaria no existen, ¿cierto? Hoy día prácticamente la idea es que la gente ni se entere que el voto es obligatorio porque se dieron cuenta de que no les favorece. Y por el otro lado, el voto de los extranjeros, que es una muy buena discusión desde el punto de vista de fondo. ¿Deben votar o no los extranjeros por el hecho de vivir unos pocos años en Chile? ¿O deben nacionalizar si solamente después de eso se les entrega ese derecho? Una muy buena discusión, pero
a pocas semanas, digamos, de la inscripción de los candidatos y a pocos meses de la elección, suena también muy a conveniencia electoral. Sí, es que es tan burdo, ¿no? Es tan burdo, es tan evidente que es solamente por un cálculo electoral que sacaron en su momento y lo sacaron mal. Sí. Pensando que el voto obligatorio favorecía. Y sobre todo, yo creo la discusión del voto obligatorio es una de las sanciones. Sí, son dos. Pero el tema del voto extranjero, que insisto, yo estoy de acuerdo contigo, es una muy buena discusión para tener en algún momento pasadas las elecciones y poder discutirlo, porque efectivamente Chile es uno de los países que tiene la mayor flexibilidad, digamos, para que extranjeros con 5 años de residencia puedan votar. Pero el tipo de discursos, además, con que se está defendiendo esos discursos que son abiertamente xenófobos. Sí, ¿no? Ya no es claro. una discusión, es básicamente decir, como dijo un parlamentario, no puede ser que en vez de con empanada, con sabor a empanada y vino tinto, la política chilena sea con sabor a ron y arepa. ¿No? Ron, sí. Empezar con ese tipo de discursos que son evidentemente xenófobos y no tienen ninguna otra idea, no puede ser. O sea, no corresponde y es tan contradictorio con lo que esos mismos sectores defendían hace algunos años. El nuevo nacionalismo de izquierda. Claro. Ya que tenemos una campaña que va a ser Jara chilena de corazón, quizás ahora la izquierda abrace la xenofobia como herramienta electoral. Claro, ahora, evidentemente esto se instrumentaliza y también desde la derecha evidentemente hay una defensa de que es un sector que da la impresión de que está votando mayoritariamente por la derecha y se defiende por ello en ese aspecto. Sí. Pero yo creo que la política queda muy mal cuando es tan evidente que se están usando ese tipo, no se están tratando de rediseñar o redibujar las reglas del juego dependiendo de lo que me conviene en el momento. Bueno, y por el otro lado han pasado más cosas, porque estaba el otro lado medio congelado, ¿cierto? Evelyn Matei tenía razón, su intuición era correcta cuando ella pensaba de que había que hacer primaria. La primaria le entregó a Jara, ¿cierto? Un momentum del cual todavía profita, se aprovecha de alguna manera, ¿cierto? No era nadie, digamos, en nuestros cálculos hasta hace una semana atrás, gana la primaria y ya está hoy día ubicada en la pole position para pasar a segunda vuelta. Por lo tanto, su intuición era la correcta y se pensaba que la derecha había desaprovechado su oportunidad. La propia Matei venía, no voy a decir en caída libre, que me parece que es otra cosa, es más dramático, pero sí venía en un lento pero progresivo descenso. Ya José Antonio Kast le estaba escapando, ya se estaba instalando esta idea de que la segunda vuelta sí o sí iba a ser Kast-Jara. Lo había dicho el presidente del Partido Republicano, que ya la suerte estaba echada. Correcto. Que Jara y Kast eran los que pasaban a segunda vuelta. Y algo pasó esta semana, Daniel, seguramente tú lo viste, que es como es como la fábula de la rana y el escorpión, ¿cierto? A veces el escorpión no puede traicionar su naturaleza y por más que Kast estaba pareciendo muy templado, muy moderado, un estadista que habla por arriba, bueno, no fue capaz de controlar a sus huestes, ¿cierto? Ese sería más o menos lo que hoy día está quedando como percepción, que atacan en redes sociales, ¿cierto? En plataformas digitales de manera deshonesta a Evelyn Matei, acusándola de que tiene Alzheimer, y ella se defiende. Y logra generar una especie de espíritu de cuerpo, de solidaridad, bueno, en el mundo político en general, en el mundo de las mujeres que participan en política, pero especialmente de su coalición, y las primeras como evaluaciones que podemos hacer es que se leyó como una reacción adecuada, pertinente, correcta, que muestra que ella todavía está dando la pelea. Yo creo que eso es importante, o sea, por primera vez en todos estos meses logra Evelyn Matei pasar a la ofensiva y José Antonio Kast, que estaba llevando ante esta campaña tan disciplinada, tan ordenada, por primera vez se ve obligado a defenderse, ¿no? Sí. Y por primera vez se ve obligado a dar explicaciones por algo que tiene que ver con la forma de actuar que en general ha tenido su fuerza política. No vamos a decir que las fake news o las campañas de rumores o desinformación a través de redes sociales son de un lado. Evidentemente existen en todos lados, pero son más comunes en los extremos. Y en general en la ultraderecha a nivel mundial han sido una forma bastante coherente de actuar. Lo ha hecho Trump en Estados Unidos, lo ha hecho Bolsonaro en Brasil, lo ha hecho Milei en Argentina, lo ha hecho Vox en España. O sea, hay una cierta dinámica en la cual se aprovechan estos intersticios que deja la nueva realidad de redes sociales para realizar este tipo de campañas, más abiertamente o menos. Evidentemente, Kast no tiene en su forma de actuar un discurso que sea igual al de Trump o el de Milei, por cierto. No es un gritón, digamos. Pero es alguien que tiene una forma de actuar en política que suele recurrir a este tipo de argumentos. O sea, pasó en la campaña anterior, pasó en la campaña de 2021. Hubo campañas de desinformación y fake news que salieron desde ese sector y que fueron bien fuertes. De hecho, no sé si te acuerdas, en la segunda vuelta, por ejemplo, Gonzalo de la Carrera comparte una foto trucada de Gabriel Boric, que era el rival en segunda vuelta. Y luego él mismo dice, no, es que esta foto me la mandaron del comando. Sí.
Me la mandaron así, me la mandaron trucada. Bueno, mucho antes, el 2017, el voto viajero. Cuando se le sacó la foto a un voto y se encontró en Punta Arenas, se encontró en Arica, se encontró... Y eso también partió del mundo de Kast diciendo de que... podía haber, no, de hecho lo dijo de manera bastante más convencida, que iba a haber fraude en la segunda vuelta porque él tenía datos que en la primera sí había sido. Que también es una forma de actuar clásica de quienes son los socios a nivel internacional del Partido Republicano. O sea, el hecho de acusar fraude electoral antes y después, digamos, de nuevo, lo hizo Trump en Estados Unidos, lo hizo Bolsonaro en Brasil, lo ha hecho también Milei en Argentina. O sea, es una forma de actuar. Y en Chile, que en Chile es especialmente absurdo, porque si hay algo en que somos buenos los chilenos, es que tenemos una gran institucionalidad electoral para contar no te los metas votos, con el CERVEL. O sea, eso es ya... No, pues en Chile acusar fraude realmente no tiene ninguna sensación con la realidad. Y lo han hecho consistentemente. Sea diciendo hubo fraude o sea advirtiendo antes de cada comicio electoral... Que es muy probable que lo haya... Que va a ocurrir. Sí. Entonces, hay formas de actuar que existen efectivamente y creo que de alguna manera Evelyn Matei logró poner el dedo en la llaga al decir, ojo, aquí este tipo de cosas pasan y están ocurriendo. Pues, ¿te parece que hablemos de eso con nuestra siguiente invitada? Hablemos con nuestra siguiente invitada, me parece. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy en Animales Políticos, te quiero contar algo más de lo que estamos haciendo en nuestra casa de editorial Lo que Importa. Como ustedes ya saben, todos los lunes estamos con Animales Políticos, todos los miércoles también con Lo que Importa. Y también tenemos otro proyecto del que te quiero hablar un poquito más, que se llama Liderazgos que Importan. Lo presentamos junto a Fundación Colunga y se trata de una serie de conversaciones que tenemos con líderes que están moviendo la aguja en temas que son súper relevantes para el país desde la sociedad civil, en temas como por ejemplo la protección de la infancia, la educación, el combate contra la corrupción, entre muchos otros. Son conversaciones que tenemos con estos líderes y que alojamos en este mismo canal de YouTube. Si tú entras a nuestro canal de YouTube vas a ver que están los capítulos de Animales Políticos, están los capítulos de Lo que Importa, están las columnas de opinión y también está Liderazgos que Importan. Entonces te quiero dejar la invitación para que vayas, para que le eches una mirada y puedas conocer algo más sobre estos liderazgos que están cambiando la vida en Chile a través de acciones que realizan sobre la sociedad civil. Estamos de regreso en Animales Políticos, este es nuestro 5º episodio y hoy tenemos el placer, el honor de contar con una connotada columnista, consultora y exministra de la República, Isabel Pla. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, Cristóbal y Daniel. Hola, y con Isabel. la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, partamos hablando de lo que veníamos conversando, que es esta especie de ofensiva o esta especie de punto que pone Evelyn Matei, que de alguna manera cambia un poco las lógicas hasta ahora de la disputa dentro de la derecha. Tú eres más bien cercana a Evelyn Matei. Se hace una evaluación, se dice, miren, aquí hay que contraatacar y este es el punto en que podemos contraatacar a José Antonio Kast. ¿Cómo se llega a que Evelyn Matei haga esta denuncia que no es genérica, sino que es bastante directa contra Kast y contra los republicanos? Mira, yo creo que en un principio se desestimó lo que estaba pasando, pero empezó en las últimas 2 semanas a ser ya muy fuerte cuando personas que uno supone muy informadas empiezan a preguntar, oye, qué terrible lo que está pasando con la candidata que tiene esta enfermedad. Y yo digo, pero. Entonces, cuando empezamos, te fijas a ver que esto ya no era 2 loquitos en Twitter, una loquita en Instagram y otro loco en TikTok, sino que había penetrado, ¿cierto?, en el mundo más de la sensatez, del sentido común. Entonces, sí, algo está pasando. Yo ignoro si Evelyn Matei hizo una evaluación, digamos, con su equipo estratégico, pero yo creo que tú le das apuntas en tu columna de ayer. La buscaron y la encontraron. O sea, llegó un momento en el que ella se dio cuenta que no podía evadir este tema y dijo, tengo la oportunidad, ¿cierto?, de denunciarlo con nombre y apellido, y esa forma de denunciarlo, digamos, expresó lo que es Evelyn Matei de toda la vida, una personalidad bastante espontánea, pero también muy firme y muy disciplinada. En campaña se pueden hacer muchas cosas, no se puede cruzar esta línea roja, que es la de la mentira. Creo que probablemente fue mucho más espontáneo de lo que los analistas pueden pensar, pero apretó una tecla en la sociedad que tiene que ver también no solamente con la violencia contra las mujeres, la violencia digital, en este caso contra las mujeres, sino también aprieta la tecla que es esa duda persistente de cuál es el trato, cuál es la consideración que tienen de las mujeres ciertos mundos de la derecha.
Yo creo que ella no lo dijo así, Sí. pero fue inconsciente. Yo soy presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile, que es una red de mujeres de centro derecha y de derecha, donde hay también varias cercanas a los otros candidatos, al otro candidato. Y ahí las mujeres jóvenes, me di cuenta, las menores de 40 años, son las que hicieron este punto. Oye, ojo, que esto tiene que ver no solamente con querer sacar a una competidora, sino es la forma como se trata usualmente en ciertos mundos a las mujeres. Sí, es interesante que aquí parecieran cruzarse varias cosas que son analíticamente distintas, pero se mezclan, obviamente. Una es que las mujeres son más vulnerables a este tipo de ataque, aunque curiosamente este tipo de ataque se ha comparado se ha dicho que es una bidenización de la campaña, porque a Biden, como ustedes recordarán, también previo a que se bajara, se le dijo que no estaba en condiciones físico-mentales de seguir. Ahora, ahí había bastante evidencia de que era cierto. Claro, pero digo que es interesante porque alguien podría decir que desde ese punto de vista la acusación de Alzheimer no tiene tanto que ver con el género. Estoy simplemente haciendo un análisis, digamos, como no tiene tanto que ver con el género, sino más bien con la edad. Podríamos decir que ¿cómo se dice cuando es misógino? Es cuando es contra las mujeres, sí. pero ¿cómo se dice cuando es contra los viejos? Edadista. Claro, Edadista. una cosa, uno podría decir que fue más eso. Oye, son los mismos que después están, es feliz día de la abuelita, del abuelito. Por eso, entonces, por eso es interesante ver cómo parecía que la crítica tenía que ver más como con eso, pero también finalmente se cerró filas, más que con el tema del edadismo, por así decirlo, se cerró filas más con el tema de la mujer, y apareció un video donde, si no me equivoco, tú también apareciste, yo lo compartí en redes sociales porque me pareció interesante, donde destacadas mujeres de lo que podríamos llamar el mundo de la centro-derecha, el mundo de Chile, vamos, si lo querés llamar así. Estaba Paula Daza, estaba Marcela Sabat, estaba Carla Rubilar, políticas también activas como Paulina Núñez, ¿cierto? Todas denunciando esta violencia digital a las mujeres. Entonces es interesante que el argumento que se ocupa también no es tanto el del edadismo, es el de la mujer. Entonces quiero ver ¿por qué tú crees que tiene más que ver con eso que con el... o por qué esa fue la bajada que se dio? Yo primero, mira, dos cosas. Una, en términos generales, para que no la perdamos de vista, porque son fenómenos que vienen ocurriendo desde hace décadas, y otra que tiene que ver con la coyuntura que estamos conversando. Una, hay violencia en la política, hay una línea de violencia en la política que es presencial, física, ¿cierto? Y ahora es digital. Siempre pensé, y todos pensamos, o muchos pensamos, que ese monopolio de forma de actuar violenta en la política lo tenía un sector minúsculo pero muy vociferante de la izquierda durante décadas en Chile. Creo que en el estallido también hubo mucho de eso. Ahora, esa izquierda, esa pequeña izquierda vociferante perdió el monopolio, ¿cierto? Lo tienen también otros sectores de la política y lo tienen en el mundo digital. Violencia contra las mujeres, violencia contra una persona mayor, violencia desacreditando. Entonces hay muchas teclas que se pueden tocar en esa materia. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: acobardarte, descalificarte, ¿cierto? Por distintas razones, o porque eres mujer, o porque eres una persona mayor, o por lo que sea. Por ejemplo, he visto mucha violencia contra Ignacio Briones en ese mundo, que no es mujer y no es una persona mayor, claro, pero está sindicado, ¿cierto?, como la persona que le vendió Chile a la izquierda. O sea, violencia digital. Sí. Este video ocurre también a propósito de las declaraciones de Ignacio Walker en una entrevista en CNN con Mónica Rincón. Y ahí aprieta la tecla. ¿Qué dice? Él dice, y eso generó mucho movimiento en el sector, en mi sector. Él dice, yo tengo mucho aprecio por él y Matei, fuimos compañeros, compartimos congresos, fuimos diputados juntos, pues senadores, pero se le arranca la moto. Entonces, tú dices, wow, en la misma línea vuelve a sumarse una persona de otro mundo, se está sumando a esta campaña. Y creo que el video surge desde ahí. ¿Te fijas? Déjame... Pero que sepamos, digamos, no perdamos de vista que hay una energía de violencia en la política, en todos los sectores, podríamos decir, radicales, ¿cierto? Que hoy día encuentra un espacio maravilloso que son las redes sociales y el anonimato. Ya no tienen que ponerse, se encapuchan digitalmente, digamos, para violentarte. Pero el propósito sigue siendo el mismo: sacarte de la cancha, acobardarte. Yo lo viví, así que te puedo decir,
lo que se siente y lo que se vive. Sacarte la cancha es acreditarte, dejarte como tonto, frívolo, etc. Déjame hacer la distinción ahí porque es siempre difícil dónde trazar la línea, ¿no? Porque por un lado, la política es una actividad pública que está sometida, por cierto, a la crítica, y a la crítica muchas veces muy, muy, muy despiadada ciudadana con respecto a tus acciones, a tu forma de actuar, a tus ideas, etcétera. Y hay cierto espacio que está dentro de la libertad de expresión y que es legítimo en el juego político. Y bueno, no cabe duda. Muy duras a veces, que pueden ser muy dolorosas, por cierto, para quien las recibe, pero que uno dice, bueno, esto está dentro de la lógica de que la política es así. Y hay dos espacios que se escapan de eso. Que es por un lado la agresión y la descalificación personal, que ya no tiene que ver con las ideas, sino que tiene que ver, como tú dices, Isabel, con descalificarte como persona por alguna característica que puede ser desde tu género, tu edad o cualquier otra característica. Y otro es la mentira, que es lo clave en este caso, me parece, que es comenzar a inventar, a esparcir rumores, a modificar videos, a alterar digitalmente la realidad para hacer que parezca una cosa distinta de la que es. Y ahí es donde un poco se establecen esta Yo creo que la línea roja es la mentira. Porque incluso, por mucho que parezca violento, yo creo que incluso la violencia digital, en el sentido de la descalificación, forma parte de la libertad de expresión. Y aquí hay bienes, digamos, sociales, democráticos que uno tiene, por los que uno tiene que optar. Yo opto por la libertad de expresión. Nos defenderemos, saldremos de la cancha, veremos lo que hacemos. Pero yo creo que una línea roja en una democracia es la mentira, porque ¿sabes lo que pasa con la mentira? No solo es un momento incómodo en una red social, no solo te cae mal que digan algo que tú no eres, sino que va minando la realidad, va transformando la realidad, y lo que hace finalmente es que las personas tengan opciones electorales a partir de algo que no es real y que es mentira. Sí. Y eso sí que es tremendamente... Mira, yo creo que el ejemplo más vívido, porque pasó hace poco y pasó aquí al lado, ustedes lo han comentado en ediciones anteriores, es el video que se sube 2 días antes de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Eso es mentira. Cuando se pone a Mauricio Macri diciendo, mi candidata ya no es mi candidata porque no va a poder asumir, voten por Adorni, que era el principal contendor. Adorni era la lista de Milei, y esta otra, que es una diputada, que no me acuerdo cómo se llama, muy capa, era la lista de Macri. Y aparece un video diciendo, Macri, no voten por mi candidata, voten por Adorni. Eso es mentira, y eso hizo que cambiara el curso. O sea, no sabemos en cuánto, pero cambió el curso de la elección. Déjame solamente agregar un punto a lo que tú dices. Y en ese caso, evidentemente, bueno, se publica este video 2 días antes de la elección. Evidentemente, el expresidente Macri reclama. Y el presidente Milei dice, Macri es un llorón. O sea, y estas son las reglas de cómo es la comunicación ahora. Ustedes no entienden las redes sociales, no entienden el mundo de la comunicación que es una mentira, digital. Pero la valida el presidente de la República. Bueno, y tiene que ver mucho con eso. Sí, lo valida, y déjense de llorar y aprendan el lenguaje digital, con lo cual de alguna manera dijo, nosotros todo efectivamente lo activamos y nos da lo mismo. O sea, el presidente está diciendo eso. En Chile, me acuerdo hace un par de años, se acordarán ustedes del Team Patriota. Sí. Qué bueno, lo aceptamos, hasta que un día Javier Macaya va con sus hijos chicos a Mesa Central, un domingo, y a la salida de Mesa Central, este Team Patriota se le tira encima con los niños y ya, digamos, y ahí ya se activa una cosa que es intolerable, que es insoportable. Yo me acuerdo haber emplazado al entonces presidente de uno de los partidos de derecha a decirle, ¿usted avala esto? Porque ellos hablan en nombre suyo. Y en la noche, muchas horas después, contestó y dice, no son militantes. O sea, se amparan siempre en el nosotros no los activamos. Pero yo creo que los partidos también tienen que ejercer un liderazgo en su gente. ¿Te fijas? Y en la medida que tú no dices que esto es incorrecto y que esto cruza una línea roja, estás siendo cómplice, ¿cierto?, de algo que puede cambiar el curso de una decisión electoral. Si esto no es que te caiga mal un ratito nomás y que te comiste el insulto, sino que se toman decisiones a partir de cosas que no son reales. Ahora, Isabel, en el caso del Partido Republicano, a diferencia de lo que conversamos de Milei, que ya es da lo mismo, aquí nosotros validamos la mentira desde no solamente la institucionalidad, sino desde la presidencia. En el caso del Partido Republicano, ellos dicen que no fueron ellos, que son es probable. Yo no me puedo imaginar personas que adhieren ciertos principios cristianos, que han hecho de eso también. Hace la denuncia muy clara, dice, son republicanos. ¿Tiene realmente evidencia para decir eso? Sí, yo creo que, yo no sé cuál es la evidencia, pero sé que la tiene, se han hecho varias investigaciones, se está haciendo una investigación bien profunda, pero hay un personaje que yo creo que es falso, digamos, una cuenta falsa, pero que está permanentemente vocereando, ¿cierto?,
que está vocereando ideas centrales de esa candidatura. Por tanto, está bien 1, 2, 10 veces, pero cuando hay en un mes 150 ideas que se replican, tú dices aquí hay una conexión. Pero tengo la impresión que la investigación tiene un sentido más profundo, más profesional, y no sería nada extraño. Y por último, sería bueno condenarlo, ¿cierto? Pero pasó algo además el mismo día, casualmente, ese mismo jueves, que ella hace una denuncia en una radio, sale José Antonio Caz diciendo nosotros no hacemos campaña de esa manera. Como te digo, yo creo que institucionalmente es así, y a los 5 minutos conocemos el tuit que había subido el presidente regional de Republicanos en Valdivia, diciendo que XX, no quiero repetir, pero reproduciendo esa misma falsedad. Y bueno, es el presidente regional de un partido político, no es un bot ni es un señor cualquiera que se volvió loco y escribió tonteras. Es interesante lo que dices tú de la falsedad o de la mentira como línea roja, porque claro, son los presupuestos fácticos sobre los cuales tú desarrollas una decisión, ¿cierto? Y si son distintos a la realidad, eso afecta obviamente como la arquitectura de tu decisión. Puede ser una decisión distinta dependiendo de lo que tú crees que es. ¿Le puedes recordar algo? Por ejemplo, cuando se dijo que en Chile era el país más desigual del mundo, eso también, ¿cierto?, hizo rodar decisiones electorales. Bueno, estoy segura que nadie es autor de esa frase propiamente tal, pero fue una cosa que se instaló y dio lugar al proceso constitucional, a la elección. Ahora, te van a quitar tu casa del rechazo, también no podría decir que no era exactamente lo que iba a ocurrir. Y por eso quiero hacer la diferencia entre lo que es la falsedad y lo que uno podría decir es como un déficit de caridad interpretativa, ¿cierto? O una radicalización, claro, de un hecho. No, porque estaba pensando, por ejemplo, cuando, a partir de esta idea de que simplemente va a ser abogado al diablo también y meterle pimienta a esto, cuando uno habla de la victimización, ¿cierto?, de ciertos personajes por el hecho de ser mujeres porque acusan femicidio político, ¿cierto? Yo creo que Michelle Bachelet dijo que se estaba produciendo femicidio político varias veces y muchas veces eso pasó colado y otras veces alguien lo sometió a escrutinio. A veces no te asusta someterlo a escrutinio porque te van a funar si es que tú sometes a escrutinio la acusación de femicidio político, ¿cierto? Pero parece interesante hacerlo, porque Johannes Kaiser, por ejemplo, dijo que Janet Jara era Bachelet con esteroides. Y tienes dos maneras de interpretar eso. Yo nunca entendí por eso. Yo creo, casi voy a defender a Kaiser en este caso. Por eso, a eso quiero ir, que yo lo entendí como que era recargada, Bachelet 2.0, Bachelet recargada, como con más músculo. Matrix Reloaded, claro. Que es una frase que en inglés se ocupa, lo que pasa es que está traducida y en castellano no suena bien, pero en inglés se ocupa bastante. Sí, como en esteroides, que algo es como reforzado, claro. Exacto. En cambio, en ese mundo, Janet Jara al tiro vio esto y dijo: están criticándome por mi físico y esto solamente le pasa a las mujeres, ¿cierto? Hace un tiempo atrás me acuerdo que Juan Sutil dijo que le parecía buena idea que Isquia Siches asumiera el Ministerio Interior cuando apenas se supo el gabinete, porque ella tenía buen juego de piernas. Y automáticamente salió todo el feminismo cercano al oficialismo diciendo que este señor era un misógino, pero en el fondo a lo que se refería con esta metáfora pugilística era que... que tenía muñeca, digamos. Exacto, que como Mohamed Ali, digamos, que jugaba porque políticamente iba a ser hábil. Entonces, por eso es interesante... Pero mira... lo pongo sencillamente para distinguir muchas veces pero cuando... de nuevo la línea roja. Sí, a mí me cae muy mal como mujer cuando ciertas políticas enfrentan la crítica política y legítima respecto a decisiones que han tomado de sus propias opiniones, siempre genéricamente como violencia contra ellas. Eso me cae muy mal porque no es así. O sea, ¿qué significa? Que las mujeres son intocables, que no, yo quiero que me traten como un igual. Y eso significa que me critiquen por mis decisiones o mis opiniones, no por si tuve un pololo así o asá. Y por lo tanto, que me critiquen y que me evalúen como estamos evaluando a los hombres. Es una mala idea y además muy deshonesta calificar todo de violencia contra las mujeres. Pero aquí está la línea roja. Cuando tú mientes, cuando tú le adjudicas una enfermedad, ¿cierto? Cuando tú le adjudicas a su... Por ejemplo, cuando fue el primer atentado contra Trump, a mí me sorprendió mucho que un mundo de electores en Estados Unidos culpaba a la jefa de seguridad de Trump porque era mujer.
siempre se ha sabido, decía, que una mujer no tiene las mismas capacidades que un hombre. Esto pasa por las políticas woke del gobierno de entregarle un equipo al candidato presidencial encabezado con una mujer. O sea, ¿me entiendes? Hay una descalificación de tus cualidades, pero ojo con no todo es violencia. Y este es un juego que hay que jugarlo y es rudo. Y otra cosa son las mentiras. Sí. Isabel, déjame pero hay en el ambiente siempre. Yo traje este librito de Mary Beard, que muchos lo habrán leído, del 2018, Mujeres y Poder, esta inglesa. No es ninguna woke, entre paréntesis, una historiadora de Cambridge muy distinguida y experta en Roma y en Grecia, pero que te dice, obviamente, que las mujeres no nos tratan igual cuando ejercemos el poder. Tiene un montón de cosas que dice muy interesantes. Hay una que me gusta mucho, dice, en su mayoría se las retrata como usurpadoras, no como usuarias del poder, al que acceden ilegítimamente provocando el caos, la fractura del Estado, la muerte y la destrucción. Eso sigue estando vigente en un sector del electorado en la izquierda y en la derecha. Y hoy día lo estamos viendo con mucha fuerza en ciertos sectores de la derecha. ¿Y tú crees que, ya estábamos hablando de lo normativo, lo que debería ser, en la práctica real del Chile de hoy, en la disputa entre la derecha, que es una disputa muy clara entre dos liderazgos, el de José Antonio Kast y de Evelyn Matei, para ver cuál de los dos pasa a segunda vuelta, sabiendo que el que pasa a segunda vuelta tiene una alta probabilidad de ser el próximo presidente o la próxima presidenta? Por lo tanto, es una disputa en que hay muchísimo en juego. El hecho de que Evelyn Matei sea mujer, ¿es una ventaja o es una desventaja de cara a ese electorado que va a determinar cuál de los dos pasa a segunda? Mira, se ha comentado mucho que siendo la seguridad una prioridad del país, en el inconsciente colectivo de los electores, la seguridad está asociada con hombres. Es un tema que se ha discutido bastante. Yo, por supuesto, que creo que no tiene nada que ver que sea hombre o que sea mujer. La percepción, Más bien creo que Evelyn Matei es una persona que tiene un carácter que ha cultivado durante décadas en el ejercicio del poder, y es un carácter muy apropiado para enfrentar, ¿cierto?, justamente la tarea de la seguridad. Yo creo que esta es una elección que se va a definir no tanto por el programa. Veo que hay mucha obsesión en las propuestas, que todos sabemos que después del 11 de marzo se adaptan al Congreso que tenga y a lo que esté pasando. Esa es la verdad. Yo tengo experiencia en 2 gobiernos. Esta es una elección que se va a definir más bien por la actitud frente a los problemas que tiene el país. Ustedes hablaban respecto justamente del issue seguridad con la candidatura de Janet Jara, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la actitud que va a tener ella. Entonces, creo que no tiene que ver si es hombre o mujer, sino que tiene que ver más bien con el carácter y, por supuesto, con la experiencia. Yo he visto a una Evelyn Matei que le puedo encontrar muchos defectos, probablemente es mi candidata, pero la he visto siempre con un carácter persistente que ha ido cultivando durante el tiempo y muy probado en el ejercicio de su alcaldía en Providencia, que a diferencia de lo que quieren decir algunos sectores de la derecha, Providencia no es la comuna más rica de Chile, es una comuna cada vez más diversa, en donde conviven prácticamente todos los sectores, ¿cierto?, sociales, clases medias, sectores más acomodados, en fin, y ella en el ejercicio de esa alcaldía demostró desde el primer momento carácter y tuvo que enfrentar situaciones muy complejas. Enfrentó también un sector de los vecinos que se oponía a su alcaldía, ¿cierto? Y que la presionaba para que no cerrara tal cosa o tal otra, y ella fue adelante. Y fue muy efectiva, creo yo, especialmente en materia de seguridad, en la cancha, en el ejercicio de las decisiones, no en Twitter, no en TikTok, no en las entrevistas en el Mercurio. A diferencia de Kast. No lo conocemos nosotros en ese sentido, te fijas, no sabemos. Porque no ha tenido experiencia ejecutiva. Ni el mundo de él tampoco ha tenido esa experiencia ejecutiva. Ha tenido experiencias en tomar decisiones, creo yo que, ¿cierto?, lideró las decisiones que se tomaron en el Consejo Constitucional, que lamentablemente terminaron con un segundo proceso fallido, teniendo él la mayoría. Oponiéndose, ¿cierto?, a un texto que a mí me parecía de mucho sentido común y nos habría permitido tener una constitución también de unidad distinta, que dejara de ser un tema divisorio como el que había propuesto los expertos. Pero en fin, ese es otro tema. Pero creo que, pero me interesa mucho recalcar que a mi juicio esta es una elección que se decide más por la actitud, le hace carácter, forma de tomar las decisiones,
que por el programa. Porque yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que en seguridad esta cuestión se enfrenta con Estado de Derecho, con sistemas inteligentes de innovación y de inteligencia y sobre todo con una no sé cómo llamarlo, ¿cómo se llama esa cosa que usa Milei? Una retroexcavadora, no tengo idea, una máquina muy fuerte contra la corrupción y cómo ha ido penetrando el crimen en nuestras instituciones. O sea, lo que te quiero decir, no hay diferencias ideológicas incluso frente a la seguridad. Quizás un sector del Partido Comunista va a seguir reclamando como reclamó con la incautación de armas en la Villa Francia, en fin, muy probablemente eso ocurriría, ¿te fijas? Sí, yo tengo un matiz, pero para no quedarnos pegados, sí. No, estaba pensando que es interesante que Diego Paulsen, que no sé si sigue o no sigue, como generalísimo de la campaña de Matei, esbozó hace unas semanas atrás que el adversario a vencer, no lo dijo en términos como nuestro enemigo, el adversario a vencer electoralmente, así lo entendí yo, era José Antonio Kast, un poco poniéndose en este escenario en el cual Janet Jara ya estaba ocupando la pole position y ya parece que inscribía su nombre en la final y por lo tanto lo que iba a hacer la derecha era ocupar la primera vuelta como primaria, ¿cierto? A eso se refería, entendí yo. Y hubo mucho ruido. Mucha gente le dijo, pero oye, el adversario está al frente, no te metes. Pero parece que después de lo que pasó en los últimos días, Paulsen tenía razón, por así decirlo, en el sentido de que cuando la fueron a buscar y la encontraron, como decías tú, Isabel, Evelyn Matei entendió que aquí había que hacer una especie de resistencia. Es muy luego para saber qué es lo que muestran los números, pero lo que tenemos de hoy, fresquita, ¿cierto? La cadena muestra que Evelyn Matei detuvo la caída, ¿cierto? Por el contrario, mejoró un poquito. Entonces parece que desde ese punto de vista antagonizar a republicanos no fue mala idea. Y lo que te quería plantear es que además, en este tema específico, José Antonio Kast tiene una cierta debilidad, porque se ha dicho, lo han dicho expertos, de que el voto del 2021, especialmente en mujeres jóvenes, fue mayoritariamente hacia Gabriel Boric. Que no es que necesariamente hayan votado por Boric, quizás votaron contra José Antonio Kast porque interpretaron en esa propuesta un retroceso a sus derechos, ¿cierto? En el segundo proceso constituyente, el que lideró Republicanos, la propuesta fue rechazada por un 52% de hombres y creo que por un 57% de mujeres, que la interpretaron, ya sea por lo del aborto o por otras cosas, como un retroceso a los derechos de la mujer. Entonces, hay mucha gente que dice, varios expertos dicen, que el problema de Kast es que tiene mucho techo con las mujeres. Entonces, podría haber encontrado Evelyn Matei, no solamente en esta oportunidad, ¿cierto? Ingrata y todo por el contexto en el que se dio, un momento de demostrar que estaba dando la pelea, que está viva, que tiene carácter, sino que además de enrostrarle a ese mundo, más allá de sus prácticas digitales cuestionables, que ese mundo en materia de mujer tiene un techo y que eso eventualmente puede sí, ser... pasó también un poquito con la propuesta de natalidad que estaba fundada básicamente en pasarle plata a las mujeres para tener guagua, lo que significa que no estudiaron nada de lo que está pasando con los fenómenos de caída de natalidad en el mundo, ¿cierto? En donde los bonos una vez no sirven absolutamente de nada y en segundo lugar y lo más importante, esos fenómenos no tienen que ver con las decisiones exclusivas de las mujeres, sino con una forma de encarar proyectos de vida y de familia de hombres y mujeres, ¿ya? Eso sí. Mira, yo aquí voy a traer un tema a este podcast que tiene que ver con el espíritu que ronda, que está muy instalado en todas las derechas, desde Opoli, por ponerle el nombre de un partido, hasta incluso el mundo de Kaiser. Y yo creo que sería un error, ¿cierto?, poner a Evelyn Matei soltando el electorado de derecha, que tiene ahí está la densidad de su elección, ¿cierto? Y creo que lo que dijo Diego Paulsen, entendiendo y compartiéndolo, una cosa es compartirlo y conversarlo en las reuniones de estrategia y otra es decirlo. De alguna manera, ¿cierto?, chocó contra ese espíritu que existe hoy día en todas las capas de la derecha de frenar un gobierno encabezado por una militante del Partido Comunista. Por lo tanto, no se dicen esas cosas. Yo lo que creo es que Evelyn Matei tiene que representar sus ideas y a su sector político en la mejor versión. Y creo que ella es la mejor versión de lo que significa la centro-derecha y la derecha, que es los énfasis, no digo que los otros sectores no tengan los énfasis de esa derecha, la adhesión a la libertad, al libre mercado, a la propiedad privada, al Estado de Derecho, al orden, a la familia, bla, 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 bla. ¿Ah? Soltar
eso, soltarle la bolsa con esos principios que me consta que Evelyn Matei abraza, ¿cierto?, con algunos matices, y entregárselo a los candidatos de derecha me parece electoralmente, ya no políticamente, electoralmente un profundo error. Entonces, eso es muy importante entenderlo y abrazar esos principios no son, digamos, incompatibles con los principios que representan mundos que han salido de la concertación, amarillos, demócratas, en fin, por ponerles nombres de partido, pero hay mucha gente ahí que no milita. No choca para nada, al contrario, le da cierta amplitud y lo que estás diciendo es, estos son los principios con los cuales Chile ha prosperado, se han frenado y vamos a prosperar de nuevo, vamos a mejorarlo. Y vamos a incorporar aquellos elementos que en nuestro sector político no están tan presentes y que le hacen bien a nuestro país. ¿Juzgas de la misma manera, llamemos negativa? Así lo veo. Lo de Paulina Núñez cuando dijo que sí, había que llegar mismo, al socialismo. Igual, porque ¿sabes lo que pasa? Y aquí vamos a entrar en un tema de comunicación. Ustedes son especialistas en eso y hacen comunicación todos los días. Yo siempre he creído muy equivocado hablarle a los electores en lenguaje político. Solo un 32% de los chilenos milita o confirma o milita de corazón en un sector político. La inmensa mayoría no hablan en sentido político. Entonces tú, más que una mayoría política, lo que estás buscando es una mayoría social que te permita ganar la segunda vuelta y te permita gobernar. O sea, hemos visto en 3 gobiernos, el segundo de Bachelet, el segundo de Piñera y el primero de Boric, porque va a haber un segundo, no tengo ninguna duda que lo va a buscar, hemos visto, ¿cierto?, que aquí lo que importa no es solamente lo que pasa en el Congreso, sino que tienes que tener una mayoría social que te permita gobernar. Son las mayorías sociales también las que influyen en las decisiones del Congreso. Por lo tanto, hablar en términos de centro-izquierda, centro-derecha, es hablarle a alguien de la chicoria, no entiende de qué se trata. Yo busco mayoría social. Yo diría lo siguiente, porque en esto la gente que está con Milei, oye, tiene un ministro del Interior que es espectacular, Franco, que es peronista, de corazón, peronista clásico. Entonces cuando le preguntan, ministro, ¿va a pactar la Libertad Avanza? ¿Va a pactar con los radicales? ¿Va a pactar con esto? Y él responde lo siguiente y no se mueve de ahí. Son bienvenidos todos aquellos argentinos que quieran que el país recupere la prosperidad, que quieran seguridad, que quieran los delincuentes en la cárcel, que quieran los corruptos en la cárcel. O sea, amplía el tema, no les habla en términos políticos. Señor, yo no le pregunto por quién va a votar usted, por quién ha votado. Lo que le digo es que le estoy ofreciendo esta forma de gobernar y lo invito a participar. Pero la oportunidad que se le dio a Matei... ¿Sabes lo que pasa? Es que Chile va... donde Kast tiene una debilidad, sí, digamos, no, objetiva. o sea, no cabe duda que o sea, es cuando tú ves que solo uno de la derecha va a pasar a segunda vuelta, claro, aquí la competencia es empujar al otro y yo quiero pasar. Pero hacerlo explícito hace es que el mundo de la derecha, que no se caracteriza por gran finura, digamos, en su análisis político, yo formo parte de eso. Estas fueron discusiones con mi mamá, mi papá, mis hermanos, en fin, y con todos mis amigos, que no va a hacer la diferencia. ¿Cómo que es adversario? Es que es adversario electoral. No, el adversario al frente. Claro, entonces, hablemosle a la gente en el lenguaje que la gente entienda. Isabel, y en ese punto... Así lo veo yo. Claro, porque efectivamente hay una, y tú enfatizas eso, digamos, que Evelyn Matei no puede descuidar al electorado de derecha por decir voy a ir a buscar un electorado más de centro. Porque ella es de derecha y claramente siempre estuvo más en la derecha. Sí, ahora, el punto es el siguiente, en el mundo se ha dado en general que ya no hay una derecha, hay básicamente una disputa muy fuerte entre dos derechas, la derecha más bien tradicional, si uno quiere ponerle, y la derecha más radical. Y donde hay discrepancias bien de fondo en términos de la valoración que tienen de las libertades individuales, la valoración que tienen de qué tan importante es la democracia versus el orden. Hay diferencias que son conceptuales, me parece que son importantes. Te pongo un ejemplo. He escuchado hablar esta semana a Johannes Kaiser y decir que en el tema de delincuencia lo que va a hacer es poner estado de sitio. Y que esa es la forma de resolver el tema de la delincuencia. En la campaña presidencial anterior, José Antonio Kast dijo algo similar, que iba a hacer que las normas de estado de emergencia quedaran asimiladas a estado de sitio. O sea, que con un estado de emergencia se pudiera hacer lo que se hace en estado de sitio. Queda, en fin. Sí. Estado de sitio significa que el presidente tiene la atribución para mandar detener gente y llevarlo a lugares que no son cárceles, que tiene las atribuciones para interceptar correspondencia. O sea, básicamente que los derechos ciudadanos... el más gravoso de todos los estados de emergencia. Se suspenden por un rato. El más gravoso de todos los estados de emergencia. Es un estado que está pensado para básicamente cuando la supervivencia del país está en riesgo. Ese es como el Estado. Eso cuando veo, por un lado, a candidatos que dicen ese tipo de cosas, yo digo, bueno, yo entiendo que la derecha tradicional, por llamarlo de alguna manera, no cree eso. Cree que hay que ser
muy firme en el combate de la delincuencia, que hay que restablecer el principio de autoridad, de orden, pero no cree que los ciudadanos tienen que decir, bueno, mis derechos aquí los voy a conculcar y se los voy a dejar al presidente de la República. Entonces, ¿cómo se marcan también esas diferencias? Si es que les parece importante marcarlas, en términos de que a mí me parece que hay un tipo de derecha que valora mucho más las libertades individuales y valora mucho más el respeto a la democracia, y hay otro tipo de derecha que más bien mira con ojos largos, digamos, lo que hace un Trump, o lo que hace un Milei, o lo que hace un Bolsonaro, o lo que hace un Bukele. ¿Cómo se marca si es que le parece importante marcar esa diferencia? Vamos a ordenarlo. Mira, hay fenómenos que están espejados, que es el fenómeno que vivió la centroizquierda también, con Podemos en España, el Frente Amplio en Chile, en fin, o la Cámpora en Argentina, y el fenómeno que estamos viviendo hoy día. Yo creo que el fenómeno de la izquierda ya va como pasando, ¿cierto? Sí. Ya están empezando a ver cómo resucitan la centroizquierda. Y nosotros estamos en pleno fenómeno de la derecha. Esos fenómenos no cayeron de Júpiter, sino que surgen de la base social. Una base social en la izquierda y en la derecha que está decepcionada de la democracia, que siente que la democracia es una declaración retórica que alimenta los cafés de las élites, pero que sus vidas se han empeorado con eso, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Y lo digo porque vamos a pasar al segundo punto, que es: sí, efectivamente los partidos de Chile Vamos son partidos con una tradición democrática que la han ido cultivando, especialmente las nuevas generaciones, que aprecia las libertades, que quiere más libertades para los chilenos, en todo sentido, no solo las económicas, pero que responde también a esa misma base social, a su base social, que está enojada con los políticos, que está enojada con la democracia, porque la democracia no se la han explicado bien y no le ha servido de nada, que tiene molestias, que tiene incertidumbres, que tiene lo mismo que tienen el mundo, ¿cierto? Que son temores frente a una avalancha de situaciones problemáticas, migración, inseguridad, etcétera. Yo creo que lo que le ha pasado a los partidos de centro-derecha en Chile es que no han comprendido del todo esa molestia. O sea, más que atacar al que te quiere comer la color, los votos y tu sector, y que lo han hecho bastante bien, creo yo, con mucha estrategia, comprendamos por qué nosotros dejamos de ser lo que éramos para este mundo, ¿cierto?, que nos permitió ser gobierno 2 veces y que nos ha permitido también elegirnos muchas veces en el Congreso. Yo siento que eso no se ha enfrentado con suficiente fuerza y con suficiente, como yo te dijera, hacerse cargo también. Chile Vamos también está arrastrando cierto desgaste, malas decisiones, creo que elencos parlamentarios malitos, débiles, y que hoy día está intentando reforzarse, y creo que va a tener, si los electores así lo quieren, un buen elenco parlamentario. Pero háganse cargo de que esto no es por decreto, que estos partidos de la derecha estén comiendo electorado, sino que ocurre por ciertos fenómenos que no se vieron a tiempo y que no se enfrentaron a tiempo. Yo creo que además son fenómenos... Oye, te pongo un ejemplo: reforma de pensiones. Yo apoyé esta reforma de pensiones. Me opuse tenazmente a la reforma que había propuesto el gobierno y apoyé la mesa de negociación y esta reforma de pensiones. Sin embargo, Chile Vamos, en vez de salir con una estrategia comunicacional a explicarla, claro, y a decir, oye, hemos derrotado una mala reforma y hemos instalado, ¿cierto?, con el acuerdo esta otra reforma, se escondieron por miedo que no se cayera la reforma, y eso le permitió durante 2 semanas a republicanos y a la gente de Kaiser, ¿cierto?, tratar a los partidos de derecha de vendido a la izquierda y de desinformar, entre paréntesis, un montón. Fíjate que a mi gente me decía, se van a llevar mi plata. Es cierto que ustedes votan... Ya, bueno, es un gran ejemplo. Ese es un ejemplo súper de ahora. Pero a Chile Vamos parece que le hubiera dado vergüenza en su momento defender esa reforma. No, es que se va a caer la reforma. Oye, compadre, expliquemos que esta cuestión es una cuestión que se logró gracias a nuestra buena voluntad. O que expliquen. Había formas de explicarlo. No, es que se puede caer la reforma, nos falta el voto del no sé cuánto. Ya sabéis qué más. ¿Por qué? De nuevo, lo mismo que tú me planteas, otra vez volver a ver la política con términos políticos y no con términos sociales. Estaba pensando, bueno, esto es un fenómeno de que los extremos quedan más bien huérfanos por fenómenos de convergencia programática de centro-izquierda y centro-derecha en el mundo. Ha pasado en todas partes. Tú mencionaste lo que pasaba por el lado de la izquierda, lo que está pasando ahora por el lado de la derecha. En Chile es un proceso también que viene
produciéndose hace un buen rato. En un minuto se pensaba que Evópoli, justamente porque representaba a las nuevas generaciones post-Pinochet, llamémosle así, y tenía como un ADN más liberal en lo político, en lo económico y en lo valórico que sus padres, indicaba que la derecha del futuro iba a ser más hacia el centro que hacia la derecha. Eso yo diría que desde que Kast postula la primera vez, ya empezó a mostrar esa tesis ciertas grietas, lo que mucha gente estaba, yo me acuerdo en esa época, yo fui a hablar a la Fundación para el Progreso, tiempo después de que Kast sacó 8 puntos en esa época. 8 puntos en que promedio. Eran hartos votos. 8 puntos en promedio, pero en jóvenes 15, Claro, en menores de 30. como independiente. Como independiente, Claro. ¿cierto? La primera vez en el 2017. Cuando fue. En 2017. 17. Cuando fue a la primaria. No, No, José fue Antonio a primera vuelta. José Antonio José Kast, Antonio- ya. Claro, perdona. Ya, Claro, está interesante. Cuando Chile pensaba... Él sacó 7, 8 puntos Cuando en la Chile elección. pensaba que la Claro. cosa iba para Sí. Felipe Kast, Sí, Claro. sí. que Tienes toda la razón. osó desafiar a Sebastián Piñera junto a Juan José Sandón en esa Sí. primaria, como bien tú Y recuerdas. bienvenida a Fuerza Primaria, Exactamente. como quedó demostradísimo Como quedó esta vez. demostradísimo, ¿cierto? Y después en primera vuelta apareció José Antonio Kast, ¿cierto? Y sacó nada menos que 8 puntos, ¿cierto? Y en jóvenes, menores de 30, Sí. sacó 15. Si solamente si descremamos por sector etario. Y me acuerdo que yo fui después de eso a la Fundación para el Progreso y a hablarle a 30 cabros, y de los 30, no sé, 25 habían votado por Kast en primera vuelta. Y yo les decía, pero ¿cómo si ustedes son supuestamente una fundación liberal? Me parece que Piñera cumple más con ese perfil que Kast, José Antonio. Y ellos me decían, no, pero es que Kast, creo que uno me mencionó que va a achicar el Estado y cobrar menos impuestos, como un argumento que uno podría llamar más mileísta hoy día. arquetípicamente liberal, claro. Pero no, el argumento que ellos me decían era, Kast es el único que dice lo que piensa y va fuerte contra los progres. O sea, estaba esta idea de que como el adversario estaba corriendo el cerco, tú lo que necesitabas para contestar no era con tibieza, ni consenso, ni conversación, sino con un golpe, digamos, donde que el elástico rebotara bien al otro lado. Y el único que te permitía eso era José Antonio Kast. Cuando se produce el estallido, a mí me da la sensación de que esa cuestión se radicaliza. Además, porque a Evópoli le pasaron otras cosas, digamos, 2 de sus ministros tuvieron que encarnar las labores más difíciles del momento, orden público y Hacienda, claro. Y después se produce en la convención, donde eso ya finalmente termina por radicalizarse, y parece que hay un mundo que dijo, ya, si vamos a ser de derecha, vamos a ser de derecha, como les gusta decir a ellos, sin complejo, ¿cierto? Entonces es difícil para la centro derecha que la centro de gravedad vuelva hacia acá. Cuando el expresidente Piñera, y quiero hablar un poquito también de él, tú lo conociste muy bien, el expresidente Piñera, por así decirlo, su último casi testamento político, que fue esa entrevista que le entrega en un medio de circulación nacional pocas semanas antes de su trágico fallecimiento, y él dice, nos equivocamos un poco al ser vagón de cola de republicanos que por gustitos, caprichos, no me acuerdo qué expresión usó, trataron de, en vez de navegar el texto de los expertos, ¿cierto?, quisieron darse un par de gustitos acá y aquí, y después un grupo de líderes de la centroderecha, estaba Blume, Yo estaba ahí, los 33. Los otros 33. La carta de los 33. Los otros 33 diciendo, aquí nos equivocamos, ¿cierto? O de alguna manera no sé si nos equivocamos, pero creo que le llevamos mucho la mena republicano, ustedes tienen la culpa, nosotros tenemos que tener un proyecto esa carta propio. lo que más tenía es, sin acuerdos el país no sale adelante. Correcto. Entonces, ese espíritu de los acuerdos, que parece que sobre todo cuando murió Sebastián Piñera, ¿cierto? Como que la gente parecía que decía, oye, tuvimos 2 procesos constituyentes, donde primaron lógicas más bien maximalistas y adversariales, y los 2 salieron mal. Ahora estamos llorando la muerte de un presidente que si algo lo caracterizó fue que buscaba los acuerdos incluso con los que se estaban acuchillando ayer. O sea, un tipo que no conocía el rencor. Básicamente. Entonces es interesante que, si bien parece que esa idea de buscar acuerdos se estaba valorizando, ¿qué ocurre? Que finalmente cuesta tanto que la centro-derecha, que si no me equivoco, Evelyn Matei comienza a elevarse también, a empinarse en las encuestas, después del trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, la gente de alguna manera ve que ella es un poco... El espíritu del piñerismo. Claro. Y déjame solamente añadir una cosa más, Cristóbal. Y además hay elecciones el año pasado, en que Chile Vamos le gana, mejor pero que a republicano. amplísimamente republicanos. Después que decían que ellos iban a arrasar. Le ganan las municipales amplísimamente, le ganan las regionales amplísimamente, y uno dice, ¿por qué de alguna manera Chile Vamos no tiene la capacidad para decir, bueno, parece que la gente sí quiere nuestro proyecto, ganamos en las elecciones que más se parecen a las presidenciales en las comunas, en las regiones, republicanos prácticamente no existió, llegamos a un acuerdo por la reforma previsional que es un buen acuerdo que la gente va a empezar a ver este mismo año, van a empezar a subir algunas pensiones, Janet Jara le va a sacar todo el lustre posible a ese acuerdo, y yo digo, bueno, ¿y qué va a decir Chile Vamos? ¿Va a decir, tenemos vergüenza del acuerdo? ¿O va a decir, oiga, están subiendo las jubilaciones gracias a nosotros también? Mira, a ver,
Primero, la elección de Janet Jara en la primaria empujó mucho a Kast, por lo que tú estás planteando, por ese hecho, esa energía que se genera espontánea en un electorado que dice a una militante del Partido Comunista con estas ideas, claro, vamos por el otro entonces lado. vamos al tiro por algo. Claro, nadie hace el cálculo de que precisamente hay que buscar a alguien que sea capaz de emplear la base electoral en segunda vuelta. Claro, No se existe polariza. eso. No, Sí. no. ¿Sabéis qué? Vamos al tiro. ¿Ya? Eso por una parte. Segundo, yo soy una mujer de derecha de toda la vida, porque tengo que reconocer que a partir del estallido tuve más nitidez en mí. O sea, Ya. me derechicé un poco. Lo tengo que reconocer. Bueno, ahora ya voy Todos mis volviendo. amigos también, así. Pero es una cuestión, ¿sabes qué? Es biológico. Y también, ¿por qué no insistí más Claro. en que nuestro sector explicara el progreso? El progreso no se explica solo, no se explica con tablas Excel, se explica conversando con la gente. Tuve mucho eso. Al presidente Piñera también le pasó eso, porque en las conversaciones Sí. también te decía, yo estoy un poquito más firme en estas cosas, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, la demonización de la palabra acuerdo, en Argentina le llaman la rosca, ¿cierto? La rosca como sinónimo de acuerdo. La rosca, claro. No queremos rosca. Este no es un gobierno de rosca. La cocina. No ¿cachai? queremos, la más, cocina. no queremos más casta. Claro, o sea, claro, sí, el inventar la palabra casta, que la inventa Podemos, ojo, Iglesias es el primero que habla de casta en España. El poner a los políticos en una especie como de cápsula monárquica donde hacen acuerdos, rosca. Entonces, todo forma parte de una misma cosa que la inmensa mayoría de los chilenos quieren rechazar. Por supuesto que sin acuerdo no existe nada. No existe nada, salvo en un gobierno como el de Bukele, ¿cierto? Que se mandó guardar la oposición y simplemente gobierna con los de él nomás. O sea, los opositores los persiguió, los encarceló, los rescindió del padrón electoral y simplemente gobierna. O sea, él no necesita acuerdo porque tiene un Congreso que es para él, ¿cierto? En general, los gobiernos autoritarios es así. Entonces, no sé si hoy día comunicacionalmente sea tan inteligente hablar de acuerdos, pero sí podemos hablar, ¿cierto?, de que para poder llevar adelante un gobierno se necesita una mayoría social y esa mayoría social necesita conversar. Así en Twitter, en TikTok, con Instagram y con violencia digital, el país no va a salir adelante, no va a frenar el crimen organizado, no va a volver a crecer. Creo que el INMATEI tiene una gran ventaja en materia económica. Primero, que tiene un equipo de primer nivel y sería hora ya que empezara a tener el nombre y apellido. Ahí hay personas espectaculares, ahí está Cecilia Cifuentes, Soledad Almazábal, Sebastián Claro, Felipe Larraín. Hay economistas muy prestigiados, ¿cierto?, de todas las sensibilidades de la libertad económica. Y creo que el INMATEI tiene ahí una fortaleza muy importante. Explicarle a los chilenos por qué el crecimiento económico es importante, ponerle nombre y apellido a su equipo y hablar un poquito de empleo. Pero efectivamente la palabra diálogo, las palabras acuerdo, ya fueron desacreditadas, ya se adelantó esa derecha y creo que también en la izquierda. ¿Qué es lo que le reprochaba el Frente Amplio a la Concertación? ¿Qué le reprochaba? Sí. No, pero ustedes se sentaron con los neoliberales a acordar y vendieron el país. ¿No crees que eso fue en un momento, pero también a raíz de las experiencias de las dos constituyentes fracasadas que, digamos, desacreditaron el acuerdo y les fue muy mal, los chilenos lo rechazaron? A raíz del tema de la reforma previsional, déjame que insista en eso. La reforma previsional tiene apoyo ciudadano. Es un acuerdo. Amplio apoyo ciudadano. Y es fruto de un acuerdo. Por eso, y cuando empiezan a verse los resultados, yo insisto, eso va a pasar durante la campaña, van a empezar a subir algunas de las pensiones. La gente va a ver que hay acuerdos que no es sencillamente una cocina política para repartirnos algo, sino que son acuerdos que tienen beneficios para las personas. Yo creo que sí hay, cuando se pregunta por acuerdos en temas específicos, una cierta idea de que esos acuerdos, si son para un beneficio que es tangible y que es real, que es más tangible y más real que suba la pensión. Pero ¿sabes lo que pasa, Daniel? Funciona. Que mira, es que espérate, sí, y cuando las encuestas miden eso, si usted cree que el país tiene que hacer acuerdo, el 85% dice sí. Pero la campaña, las campañas, ¿qué son las campañas? Tú te paras en la cancha y tú dices, yo soy alternancia, yo soy continuidad. Por lo tanto, es mucho más nítida la comunicación y el mensaje. Cuando tú hablas de acuerdo, tú rompes ese eje alternancia-continuidad. Son procesos mentales, rápidos, chispeantes, que yo les quiero decir que ni la inteligencia artificial ni la innovación tecnológica han cambiado. O sea, son
son biológicos, forman parte son antropológicos, ¿me entiendes? Entonces, no sé si es buena idea interrumpir eso, digamos, con una apuesta que es hablar de los acuerdos. Sí, tú puedes hablar, insisto, de lo que significa tu convocatoria a la mayoría social. Y por eso esta frase de Franco, de este peronista, que es el corazón del gobierno de Milei, es tan inteligente. Nosotros no le preguntamos a la gente por qué partido vota, por qué presidente ha votado. Lo que queremos es invitarlo a ser parte de esta Argentina, sin inflación, bla, bla, bla. Le hablas a la gente de lo que le importa todos los días. Pero si la apuesta es quién es más duro en y términos de alternancia. alternancia. Lo ha hecho súper bien. ¿Quién es más duro en términos de alternancia o alternativa al gobierno? Matei no tiene cómo ganar la casa. No le va a ganar en esa cancha de ser el más duro. Yo creo que puede tiene una oportunidad de decirle a los chilenos que ella es la mejor alternancia. Claro. Que es la alternancia con las mejores ideas, pero también con las capacidades. Ojo. Oye, y no me quiero ir de este podcast sin reafirmar lo que me dije en una entrevista que me invitaron a participar en la tercera, en marzo. Perdonen la autorreferencia, pero a propósito de Trump, de Milei, de Bolsonaro, que hoy día está precioso, digamos, con tobillera, y de Vox y de todos estos personajes, yo dije, esos no son los principios que representa nuestra derecha. Nuestra derecha es eminentemente democrática, eminentemente institucional, eminentemente pro libertades, en todo sentido. Yo me opongo al aborto, es cierto, pero que no pongo al aborto en el eje libertad. Ahí hago una excepción. Nosotros no somos esto, no somos proteccionismo, no somos debilitamiento de la democracia, no nombramos a los jueces por decreto, no apresamos a la gente porque nos cae mal y porque nos criticó, no le decimos a los periodistas que son ensobrados, que reciben pago. O sea, somos pro libertad, algunos un poco más conservadores, algunos sectores de esa derecha y otros un poco más radicales en cuanto a libertad. Y estos personajes a los que se están amarrando, ¿cierto?, algunas candidaturas al Parlamento y a la presidencia en Chile, son personajes que degradan los valores por los cuales durante muchas décadas generaciones de militantes de partidos de derecha han luchado, ¿cierto?, justamente para decirle al país, oye, todo esto que nos están diciendo es mentira, nosotros sí somos esto otro y sí somos capaces de ser una oposición responsable cuando gobierna una izquierda. Yo tengo una última pregunta, sí, pero y en eso nos diferenciamos de esa izquierda, por decirte. Que ya de puro morbo nomás. Si Sebastián Piñera estuviera vivo... Bueno, yo estoy trabajando en la Fundación dos Sebastián Piñera alguna hora de la ordena semana. la coalición, como se dice, ¿cierto? Se le echa de menos, pero quizás también se le habría abierto el apetito si hubiera visto que... No lo creo. ¿No? Yo creo sinceramente, bueno, estamos, por supuesto, en el espacio de especulación completa, totalmente. ¿No? Yo creo sinceramente que el presidente Piñera no habría sido candidato de nuevo. Entre otras cosas porque se daba cuenta que había que pasar a otro momento distinto, se daba cuenta que Evelyn Matei tenía un gran liderazgo, estaba hablando mucho con ella, tenía un gran liderazgo, la hubiera respaldado con todo, pero sí hubiera jugado un papel muy importante de unificación y de llamarlos a terreno y de disciplina. Ahora también era un factor o sea, no sé si para ustedes se han dado cuenta de que una de las líneas de ataque republicano ha sido contra el piñerismo. Permanente, precisamente porque está ese espíritu dando vuelta. El espíritu de Piñera, el espíritu de la disciplina, de tomar decisiones estratégicas, de decirle al país, ¿cierto?, que nosotros somos una derecha que quiere el progreso, que quiere prosperidad, que no quiere conculcar libertades, y por lo tanto le han dado muy duro a esa línea. No, yo creo que él hubiera jugado un papel muy importante. Hoy día, de hecho, sigue jugándolo, ¿cierto?, a través de su gente. Evelyn Matei también es piñerista. Sí, viene de ese mundo, y es una piñerista conversa, además, ¿cierto? Por su historia. ¿Y crees que la familia Piñera debería tener un rol más relevante en la campaña? Porque se ha hablado mucho de que su viuda o sus hijos tengan un rol de primera línea en la campaña de Matei. Casualmente yo trabajo desde abril algunas horas a la semana en la Fundación... soy la primera y la única funcionaria de la Fundación Presidente Piñera, que es parte de otras fundaciones,
Y me ha tocado estar trabajando bastante con Magdalena Piñera y la semana pasada ella fue idea de ella, dijo yo quiero salir a la cancha y mi mamá quiere salir a la cancha también y lo vamos a hacer y no vamos a pedir opinión, vamos. Y aceptó varias entrevistas, hizo un video y el fin de semana está en Tantauco ahora, fue a ver uno de las cosas de la Fundación Cecilia Tantauco. Morel también va a tener un rol más relevante. También yo creo, y ha sido espontáneo, ellas quieren a la Evelyn, pero también se dan cuenta que es muy importante, ¿cierto?, amarrar ese camino, recuperar esa posibilidad de ser, de que llegue a la segunda vuelta y que gane esa segunda vuelta. Lo han hecho en forma, quiero dar mucha fe de esto, en forma espontánea, ¿cierto? Y creo que no lo habían hecho hasta ahora precisamente para no cruzarse en esta marea odiosa contra el piñerismo, ¿cierto? Entonces, oye, pero pucha, a lo mejor le vamos a hacer más daño a la Evelyn, pero ahora se dan cuenta que no, que es importante. La gente echa mucho de menos a Piñera. Es cierto que las personas cuando pasan a la otra vía también uno rescata lo mejor, te fijas, pero sí hay una cosa ahí como entre afectiva y de orden al interior de una coalición que la gente está echando de menos. Muchas gracias, Isabel, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un placer. Gracias también por habernos acompañado en esta edición de Animales Políticos. Cristóbal, nos encontramos el próximo lunes. Así es, nos vemos. Chao. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.